Versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Tome su asiento. Ya desde el principio venimos escuchando sobre permanecer en el Señor, que separado de Él estamos muertos, ¿sí? Luego se nos habló sobre el reflejo, el espejo, ¿sí? Y ahora tenemos este pasaje: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Seguimos, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa palabra practicamos la puede subrayar con varias líneas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y frenamos ahí un poquito. Yo no sé si algunos se recuerda la palabra que compartíamos el 15 de septiembre por la mañana, donde hablábamos de la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, y cómo el poder de Dios obra en una persona pasándolo de ser naturalmente pecaminoso a ser espiritual y tener una vida espiritual. Y hablábamos de eso, ¿no? La naturaleza humana, el hombre natural, el hombre espiritual. Y después vimos al hombre carnal, ya como cierre. Bueno, Juan acá le está dando un enfoque parecido, ¿sí? Siguiendo esa misma línea, pero desde otro ángulo, ¿sí? Entonces, lo primero que hace referencia a Juan es que hay una persona que, si dice tener comunión con Dios, lo primero que denota de su vida, de su actitud, es que anda en luz, porque Dios es luz. Entonces es lógico, si yo tengo comunión con Dios, que es luz, obviamente yo voy a estar en la luz, ¿sí? Y no solo eso, sino que por estar en la luz y tener comunión con Dios, tengo comunión con mi hermano, que también está en la luz y tiene comunión con Dios. Amén. Y también dice el pasaje: y la sangre de Jesucristo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Luego dice y afirma: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea,
la naturaleza humana sigue estando, que esa naturaleza pecaminosa. Eso significa. Entonces podemos unir este versículo con ese pasaje que habíamos visto ahí de 1 Corintios 2. El mensaje de hoy es como si una parte B de aquel mensaje que habíamos compartido. Ahora, el enfoque que va a dar Juan, lo vamos a ir viendo, lo da desde el punto de vista del pecado. ¿Sí? Ya comienza, de hecho, diciendo, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Bueno, es la naturaleza. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Quién se anima? ¿Qué es pecado? ¿Perdón? Bien, perfecto. Pecado, si miramos el Antiguo Testamento, vemos múltiples enfoques. ¿Sí? Ya como descriptivo, hablamos de falta, iniquidad, rebelión, injusticia, a veces voluntario, a veces involuntario. ¿Sí? Ya entrando al Nuevo Testamento, también entró junto con pecado el concepto de deuda. Y ahí vemos lo que desarrollábamos ahí hace un par de domingos, ¿no? Sobre la herencia pecaminosa que nosotros recibimos humanamente hablando. Y el concepto de herencia, ustedes lo ven en términos físicos, algunas personas lo padecen para bien, otros para mal. Pero cuando dice un padre o una madre, yo le dejo herencia a mis hijos, propiedades, cosas, ¿sí? Elementos, bienes comunes o deudas. Y hemos tenido casos de hijos que han tenido que hacerse cargo de deudas que sus padres dejaron. Y en nuestro caso humano, natural, nosotros heredamos una deuda con Dios que solamente se salda a través de la sangre de Cristo y de nuestra fe. ¿Estamos bien? Ahí, ¿no? ¿Creemos en el Señor Jesucristo? ¿Amén? Entonces estamos bien ahí. ¿Creemos que Él es nuestro Salvador y que Él murió por nosotros y resucitó? Entonces estamos mejor. Nuestro hermano Luis dice, pecado es errar al blanco. De hecho, la palabra pecado en el griego clásico, cuando la iglesia comienza en sus primeros días, el término pecado en el idioma griego no era conocido, no era como el hebreo. Entonces le buscaron el mejor concepto. Y pecado en el griego clásico literalmente significa errar al blanco. ¿Sí? Y tiene que ver con la práctica de arco y flecha. Entonces, cuando una persona que practicaba con arco y flecha no le atinaba al blanco que estaba puesto, decía, peco, le erró. Fíjese qué particular y qué particular la elección del término. Porque cuando vemos el desarrollo de una vida cristiana y alguien progresando espiritualmente, en ese intento de ser cada día mejor cristiano, mejor persona, está como si fuera una persona, ¿no? Tratando de apuntar ahí, ¿sí? Tratando de atinar el flechazo al blanco. Algunas veces le pega y otras no tanto. Pero está intentándolo.
Está intentando darle en el blanco. Entonces el término pecado va inicialmente asociado a ese intercambio que una persona, y lo traemos ahora al concepto espiritual, está tratando de ajustar su rumbo espiritual a la meta que le trazó, que nos trazó el Señor, para que seamos precisos y poder llegar ahí, a ese punto que el Señor nos marcó. Cualquier acción y pensamiento que nos corre de ese rumbo es pecado. Por ende, cualquier acción, y ya yendo al pasaje que estábamos leyendo, cualquier acción y pensamiento que nos corta la comunión con Dios es pecado. Y estoy hablando en términos general, estoy hablando de acción o pensamiento, cualquier cosa que me comience a separar de Cristo es pecado, como definición. ¿Está bom? Más o menos. ¿No está lindo el tema? Seguimos leyendo. Si confesamos nuestros pecados, el versículo 9, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otra vez, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, otra vez vuelve al concepto natural del hombre. Porque nosotros somos de atinar así, de decir, no, pero si yo soy bueno, pero si yo no peco. ¿Qué hice yo? Si yo no fumo, no tomo, no me emborracho, no juego. Volvamos de nuevo a la base. Pecado es cualquier acción o pensamiento que me pueda cortar mi comunión con Cristo. Y hago mucho hincapié en pensamiento, porque normalmente los pensamientos la gente no lo ve, no lo nota, no lo aprecia. Pero vaya que puede llegar a ser tormentoso, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol habla de confesar. ¿Sí? El acto de confesión es el acto por el cual yo admito que algo estoy haciendo o pensando. Es un acto por el cual yo estoy reconociendo que algo sucedió. Eso es la confesión. Y la confesión no se usa solamente para decir cosas malas. La palabra del Señor dice, si confesaren con su boca que Jesucristo es el Señor. La confesión es una afirmación. Entonces yo confieso a Jesucristo, con mi boca estoy diciendo, Jesucristo es mi Señor. Y lo estoy admitiendo, es una afirmación. Del mismo modo, cuando yo reconozco que algo hice, lo estoy afirmando. Es un acto de humildad y grandeza, la confesión. Muchas personas a la confesión lo ven como un acto donde se ven agredidos o degradados o denigrados. Entonces, cuando uno le dice tenés que confesar un pecado, es como que le estamos pegando un tiro en el pie, más o menos. Cuando que en realidad debería ser un acto diario. Como se nos dijo en esta mañana,
Cuando yo me miro a un espejo y veo ese reflejo, aquello que no refleja a Cristo, ¿qué hago yo? ¿Lo tapo? No, no debe ser esa la actitud, sino que lo quito. Y el acto de notar y de ver que algo no está reflejando al Señor es el acto justamente de la confesión. El mecanismo en la confesión, yo estoy admitiéndolo. ¿Está? Estoy yendo rápido para no tomar mucho tiempo, ¿sí? Ahora, vayamos al capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, con mucho cariño, estas cosas, o sea, lo que les vengo diciendo, os escribo para que no pequéis. Y paramos ahí un ratito. La palabra pecado en griego es hamartía, que es la que significa errar al blanco. El verbo pecar es hamartanien. ¿Sí? Ahora, el apóstol en este pasaje está usando hamartano, que es la traducción al presente continuo. Por ende, si lo llevamos a la conjugación verbal, trayendo a nuestro castellano, Juan está diciendo, todo esto que les vengo diciendo es para que no practiquen el pecado, para que no estén pecando continuamente. Eso es hamartano. ¿Se entiende? Porque si no sería contradictorio. ¿Cómo es? No pequéis, pero hace unos 2 versículos atrás dice que no, el que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. No, la naturaleza pecaminosa la vamos matando a medida que avanzamos hacia el objetivo. Pero en ese avance lo que no tengo que hacer es practicar, hacer profesión de pecado. Eso es hamartano. Entonces Juan nos dice, esto que le estoy diciendo es para que no estén pecando en forma continua. Y sigue diciendo, y si alguno hubiere pecado, otra vez, hamartano, pero ya en pasado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Rapidito, la propiciación hace al acto de sacrificio. Ya sabemos que en la antigüedad el sumo sacerdote sacrificaba un cordero sin mancha, que tenía que ser perfecto, una vez al año. Y ese acto de sacrificio era en propiciación por los pecados del pueblo. Luego, con el sacrificio del Señor, si alguno quiere mirar después Hebreos 9, nuestro Señor Jesucristo una sola vez se sacrificó para siempre y derramó su sangre en propiciación por todos nosotros. Una sola vez y para siempre. Entonces, a partir de allí no hace falta más que una vez al año sea sacrificado un cordero, porque Él ya lo hizo. Por eso dice Él es nuestra propiciación.
Y dice Juan, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí anótese y ponga su nombre. ¿Sí? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ya lo hemos escuchado en esta mañana. Por las dudas, claro, ninguno de nosotros nos pusimos de acuerdo antes de entrar a la reunión. Porque parece que todo lo que se habló tiene que ver con el tema, ¿no? Pero damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Bien. Vayamos ahora al capítulo 3, versículo 1. Esto para que veamos, porque hasta las canciones que cantamos también están. Primera de Juan 3:1, ¿qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Juan parte ahora de la posición de un hijo. Significa que esa herencia pecaminosa que teníamos se corta, tiene que ir muriendo. Y comienza a desarrollarse la vida de un hijo de Dios, con otra herencia, con otra esperanza, con otro objetivo. Y esa vida es la que nosotros recibimos. Gracias al Señor Jesucristo. Amén. Versículo 4 del capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este término comete pecado es otra forma de traducir el presente continuo. Si lo vemos en el griego, vemos poieo hamartía, o sea, estoy cometiendo un acto continuo de pecado. Pero con el agregado, poieo, que ya lo hago por gusto, como complaciéndome. Entonces Juan le dedica unos renglones a las personas que por alguna razón practican el pecado como complaciéndose en el hecho. Entonces le dice, ustedes que practican por gusto, obviamente están infringiendo la ley. Y sigue diciendo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, o sea, no comete pecado, no practica el pecado. ¿Se entiende? Y acá quiero hacer una diferencia. ¿Un cristiano verdadero puede pecar? Puede pecar. ¿Un cristiano verdadero puede practicar el pecado? No. Entonces, tomando este versículo, todo aquel que permanece en él no practica el pecado.
Porque todo el que practica el pecado, es la misma conjugación en ese versículo, no le ha visto ni le ha conocido. Por ende, una persona que practica el pecado, y ni hablar del versículo 4, que lo hace por gusto y dice, yo conozco a Dios. No, no. Y dale la vuelta que quieras. No, no. Te volviste un loro, Sebastián. Casi. No. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y cuando habla acá de justicia, habla de la condición de ser justificado por Cristo a través de su sangre. Cuando se dice una vida está justificada, significa Él, a través de la fe, cree en el Señor Jesucristo, comienza a desarrollar una vida espiritual correcta, por ende pasa a ser miembro de la familia de Dios, hijo de Dios y justificado por esa fe. Eso es estar en la justicia de Dios, ¿sí? Hace justicia. Versículo 8. Y acá sí la traducción ya lo hace textual. El que practica el pecado es de Él y no hay vuelta. Y no es un acto de ofensa lo que está cometiendo, no hay vuelta. Es una cuestión natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Bien, vamos a Hebreos. ¿Qué hacemos en el interín? Porque hasta ahora fuimos haciendo una especie de casi trabalenguas sobre pecado, practicar el pecado, jamartía, jamartanien, jamartano, y estamos ahí, ¿no? Hemos comprendido bien la diferencia entre el acto de pecar, que a veces es involuntario, a veces no tanto, pero tomamos conciencia de que hemos cometido un error y vamos al toque a solucionarlo. ¿Sí? Eso es muy distinto a practicar el pecado, tener profesión de pecar. ¿Sí? A tal punto que algunos lo hacen por gusto, digamos. Hebreos capítulo 2. ¿Cómo combato con mi naturaleza y esta cuestión y el pecado y la habitualidad de pecar que lleva esta caja? ¿Sí? Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos marque esa palabra. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, eso se asocia al hecho de deslizarse, una salvación tan grande? Atendamos con más diligencia, con más atención, con mucha cautela, concentración a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nuestros hermanos que son pescadores saben que si por ahí en algún barranco dejan la cajita de anzuelo, ¿qué pasa? Se desliza y chau, ¿no es cierto? ¿Eso sucede en forma inmediata?
No. Entonces estábamos ahí atendiendo a ver qué le pasa. Algo que se desliza, suele deslizarse, cambia su posición, pero lo hace gradualmente, como quien no quiere la cosa. Cosa que en términos generales lo miramos, capaz que no nos damos cuenta que está cambiando, pero lo hecho está cambiando. Entonces, una vida espiritual que no es atendida diligentemente corre riesgo de deslizarse. Y ahora vamos a ver qué significa eso y hacia dónde va. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Marque esa palabra, apartarse. Entonces tenemos deslizarse, apartarse. Antes exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día. Y rescato algo, exhortarse no es agarrarle al hermano y pegarle una sacudida y unos 3, 4, 5 sopapos y una estirada de pelo de paso. No, eso no es exhortar. A ver, si yo tengo confianza porque es mi hermano más chico, más grande y quiero hacerlo y rendirme a las consecuencias, bueno, si es tu forma de amar a tu hermano y él lo acepta. Ahora, exhortar es hablar con amor. Ese es el significado de exhortar. Sin condenar, porque muchas veces notamos errores en nuestro hermano, pero ya vamos con el documento de condenación en la mano. Y antes que Dios, antes que cualquiera, ya lo mandamos al infierno también. No, exhortar no es eso. Exhortar es tratar de traerlo de su error, hacerlo recapacitar, hacerlo reflexionar para bien. ¿Sí? Eso es exhortar. ¿Y eso que cuándo debemos hacerlo? Cada día. Ahora a nosotros nos gusta exhortar, no nos gusta ser exhortados. Entonces este intercambio es una avenida de doble mano, va y viene. Así como yo puedo exhortar a mi hermano si lo veo en un acto de error, también tengo que estar dispuesto y disponible para cuando un hermano viene y me dice esto y esto estoy notando de vos, te lo digo con todo el amor de Cristo. ¿Qué tenés que meterte vos con mi vida? No, gracias hermano. Que Dios te bendiga. Porque ese es el trabajo del cuerpo de Cristo. Entonces tengo que estar dispuesto a ser exhortado. ¿Sí? No hay mucho amén hoy, ¿no? Dice, antes exhortaos cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Volvemos al concepto, pecado, aquello que corta mi comunión con Dios. A eso se refiere. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 11. Y vamos a ir ya tratando de cerrar. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está hablando sobre el Salmo 95 y cuando el Señor dice
que estuvo tan enojado con el pueblo que salió del desierto por 40 años por tener un corazón que divagaba. Entonces lo hizo morir a esa generación, dando vueltas 40 años. Por eso dice, no entrarán en mi reposo. Para aquellos que quieran leer después, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay vuelta, no hay forma de escondernos de la presencia del Señor, estamos desnudos. Y su palabra cada vez que es compartida, penetra directo al espíritu, abriendo todo, desnudando todo. Y esto es así. Nosotros podemos ocultar nuestros pensamientos, intenciones o cuestiones a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos, pero no a Dios. No a Dios. No, pero entonces yo dejo de ir a la iglesia. Él te ve. Dice el salmista, oh, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Ni a lo profundo. Allí está Él. No hay forma, no hay manera, estamos desnudos delante de Él. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa esto? Esa palabra recayeron, en el griego es parapipto, que significa caer fuera del camino, apostatar. ¿Vieron cuando decía el capítulo 3 sobre deslizarse? Y de luego el capítulo 4 sobre endurecer el corazón. Son términos y pasos, efectos que se dan gradualmente. Una persona va deslizándose gradualmente y endureciendo su corazón de este lado, gradualmente, hasta que apostata, cae afuera. Ese puede ser el resultado grave que se da en una persona que no atiende diligentemente, que no verifica que está en la luz, que no verifica si permanece, que no se mira al espejo.
Ese es el resultado. Y acá me voy a detener un ratito más. Hay mucha gente, por más que no parezca, que tiene mucha duda al respecto. Si yo le pregunto en forma sincera, contéstese dentro de su corazón, si está seguro de su salvación, ¿cuántos van a decir yo sí estoy seguro, con total seguridad? Muchos tienen dudas. Y una de las cosas es por cosas que hicieron que no están solucionadas con nuestro Señor, por prácticas que llevaron a cabo y que le atormentan día a día. Volvamos a 1 de Juan 2:1, un ratito, y le quiero pedir que se coloque de pie. Esta mañana es mañana de libertad y restauración. Amén. Libertad y restauración. Estas cosas os escribo para que no practiquen el pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Yo estoy seguro que hay personas que dicen, bueno, yo la verdad sé lo que hice. Sé que hice cosas que van en contra de lo que Dios pide. Yo sé que lo hice. Pero no creo que Dios me perdone. Para mí ya Dios no me perdona. Yo digo una cosa. Si estás en esta mañana, en este lugar, y si cuando pensases en eso que te sucede, que te sucedió, sentís dolor, entonces estate seguro, es el Espíritu Santo que está trabajando con vos. Entonces sí te digo, Dios sí te perdona. Sí lo hace. Entonces en esta mañana es una mañana para que restaures tu comunión con Dios. Para que renueves tu vida espiritual. Recibiendo el perdón de Dios. Leímos en Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por ende se puede compadecer de nuestras debilidades. Y acá dice que tenemos en Él, en Jesucristo, un abogado, alguien que intercede por mí. Entonces, en el amor de Cristo, quiero pedirte en esta mañana que puedas decir, Señor, quiero restaurar mi comunión contigo. Mi camino no conduce a ti. Estoy pecando, pero ¿por qué estoy yendo a otro lado? Pero quiero volver. No mire por su hermano, por favor. Estamos ante los ojos de Dios. Y hemos leído que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y delante de Él estamos desnudos, delante de Él.
Por favor, no mire por su hermano. Esta mañana es mañana de victoria, de restauración y de renovación. De personas que van a decir: yo quiero restaurar mi comunión con Dios. ¿Cuál es el acto? La confesión delante de Dios. Yo no le estoy pidiendo que usted venga hasta este lugar y agarre el micrófono y diga públicamente. No. Es delante de Dios. Obviamente hay cosas que algunas personas necesitan hablarlo con alguien más. Si es así, hágalo en un momento. Elija a alguien maduro. Los ministros estamos para esto. Hermanas también. Pero hágalo en el nombre del Señor. Y esta mañana tiene que ser una mañana donde se rompen las cadenas. Mañana de victoria. Mañana en donde nosotros decimos: tengo que dejar de deslizarme. ¿Sabe por qué el autor de Hebreos dice que aquel que apostata ya no tiene posibilidad de volver? Porque una persona que cae en ese estado tuvo que haber rechazado al Espíritu Santo. Rechazado la obra del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo en Mateo 12, cuando le cuestionan el nombre de quién había echado a un demonio, Él dice: la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. El acto de blasfemar es el acto de rechazar al Espíritu Santo. Entonces Dios nos guarde y te guarde y me guarde de deslizarme de tal manera a rechazar al Espíritu Santo, a rechazar su obra, a rechazar su voz, cerrando mi corazón, endureciendo mi corazón. Ahora, en esta mañana Él está no para juzgarnos ni condenarnos, sino para recibirnos y para decirnos: sí, yo te perdono aquello que hayas hecho. Yo ya morí en una cruz. Yo ya lo hice. Entonces no cargues más con eso. Vení a los pies de Cristo. ¿Hay alguien en esta mañana que necesite renovar su comunión con Dios? ¿Puedo ver su mano? En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No mire por su hermano, por favor. La iglesia ora, intercede. ¿Quién más desea renovar su comunión con Dios? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muchas manos. En el nombre de Jesús. ¿Quién más? Dios te bendiga. Hay fiesta en los cielos en esta mañana. Tenemos que estar dispuestos ahora a abrir nuestro corazón y decir: Señor, este es mi corazón. Tómalo tú. Llénalo de tu vida. Perdóname. Debemos decir: perdóname. Si hay alguien que incluso desee pasar adelante para que oremos, hágalo, el espacio está abierto.